Al fin libre es un libro personal, íntimo, que habla sobre la muerte y que habla también sobre el reciente fallecimiento de tu padre el pasado verano. Sí, es una pequeña locura que yo creo que se lo debía a mi padre. Yo todo lo que soy se lo debo a él. Entonces yo nunca pude hablar en público de mi padre hasta que ha fallecido, porque él era un guardia civil retirado, un humilde chofer, pero vivía en Pamplona, y cualquier manifestación que yo hubiera podido hacer pública podría haber tenido problemas con el terrorismo. Entonces me tuve que morder la lengua durante mucho tiempo para no reconocer a veces, por lo menos en un rasgo de explayarme, decir, bueno, yo si he sido algo en la vida o voy a ser algo en la vida, se lo debo a un militar que ha sido un hombre muy sacrificado y muy humilde. Entonces, cuando él ha fallecido, falleció en julio, yo me propuse rendirle un pequeño homenaje, ¿no? Y con él un poco pues a todos esos policías y guardias civiles anónimos que están siempre en la sombra, pero que son realmente los más eficaces, ¿eh? Me sucedieron unas cosas muy extrañas con mi padre cuando estaba agonizando, cosas muy extrañas. Y bueno, yo empecé a escuchar una voz. Al principio yo pensé que eran imaginaciones mías, algo que, bueno, pues quizás por el hecho de que yo sabía, era consciente que mi padre se iba, pues podía estar afectándome de una manera psíquica. Pero yo sabes que soy una persona que cuando tengo ese tipo de dudas, pues pido algún tipo de señal y de prueba física para saber si o me lo estoy yo imaginando o puede haber algo real, ¿no? Y yo pedí unas cuantas pruebas, me quedé absolutamente atónito cuando recibí las respuestas, y esa voz siguió dentro de mi corazón, dentro de mi interior, animándome a escribir. Y yo agarré, después de la muerte de mi padre, agarré un bloc, de esos cuadernos que tengo de campo en blanco, y me puse a escribir lo que yo escuchaba, que no era una voz mía, era una voz distinta, ¿no? Tampoco era la voz de mi padre, era una voz rara. Y así apareció y así nació Al fin libre. Es un librito en el que yo expreso qué pasa después de la muerte, es decir, ¿dónde está mi padre ahora? ¿Qué ha sido de él? ¿Está físicamente vivo? ¿Qué hace allí? ¿Come, bebe, duerme? ¿Dónde está? ¿Hay que tenerle miedo a la muerte? ¿Qué pasa con los que nos quedamos? ¿Qué sentido tiene la vida respecto a la muerte? Etcétera, etcétera. Es decir, todas las grandes preguntas que yo creo que nos hemos hecho todos alguna vez. Entonces es un libro que yo creo que está lleno de esperanza, porque la conclusión es que el tipo está vivo, pero más vivo que ahora, con un cuerpo físico, y bueno, y con un futuro maravilloso, ¿no? Y magnífico. Juanjo, permíteme un segundo, nuestro regidor te va a comentar algo. Esto ha sido improvisación. Este libro, Al fin libre, también revela pues, parte de tus cuadernos de bitácora, como tú decías. Está publicado por Editorial Planeta. Hablas de la muerte y sobre lo que hay después de la muerte. Es un tema que desde luego interesa a todo el mundo. ¿Qué hay detrás de la muerte, según Juan José Benítez? Vida. Vida con mayúsculas. Pero no una vida, no sé, etérica o un concepto abstracto, filosófico, más o menos poético o religioso. No. Por lo que yo he deducido de esas conversaciones, hay una vida física. Es decir, él explica que la muerte es un sueño, un bello y dulce sueño. En algún momento del libro él dice, mira, es como un ascensor. Tú entras en un ascensor y sales en otro sitio, pero sin pijama. Y sales en un lugar que al principio no sabes qué es, pero hay alguien contigo que te acompaña. Y es un sitio donde tú apareces en un estado con un cuerpo que es el que tú probablemente has añorado siempre respecto generalmente a la juventud. Mi padre murió con 83 años y él me decía en esas supuestas conversaciones,
yo siempre lo pongo entre interrogantes, Sí. que él tenía ahora el aspecto, el cuerpo, cuando él tenía 19 o 20 años. Fíjate qué curioso, Juanjo, que en todos los casos, hablamos ya de parapsicología, de apariciones de espíritus, siempre lo hacen con una forma más joven, ¿no? Sí, y yo le pregunto a mi padre en esas conversaciones, digo, bueno, ¿pero eso lo has elegido tú? O me dice, no, pero aciertan. Y le digo, bueno, ¿y cómo es ese cuerpo? ¿Qué, es un cuerpo espiritual o es energético, es de luz? Y me dice, no, no, es un cuerpo como el tuyo. Exactamente igual, físicamente tú lo podrías tocar, pero tiene una parte que es materia orgánica como esta, carne y huesos, y otra parte que no te lo puedo explicar, que es una materia no orgánica, y que forman un complemento. Dice, y a partir de este momento, durante un tiempo, durante el tiempo que yo voy a estar en este estado, yo voy a conservar exactamente ese cuerpo. Después voy a pasar a otro estado sin morir más, nunca más. En ese nuevo estado el cuerpo tiene más de la sustancia, digamos, espiritual o luminosa que de la materia orgánica, hasta que por fin ese cuerpo, esa forma humana, es pura luz, es pura energía. ¿Tú lo oyes? ¿Tú lo escribes? ¿Tú te lo crees? Sí. ¿Existen los espíritus? Hombre, yo creo que el espíritu es la auténtica realidad. Es decir, nosotros tenemos lógicamente una concepción, porque vivimos en un lugar material y físico, de que esta es la única realidad. Pero yo creo que la única realidad, y la verdadera realidad, no la única, la verdadera realidad es la otra. Aquí estamos un periodo de tiempo casi de risa, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? ¿Podemos comunicarnos con ellos? No, en ese aspecto dice que no. Dice que solamente con autorización. Los que están, digamos, en el otro lado, tienen la capacidad o la posibilidad de comunicarse con nosotros, pero solamente con autorización. Y bueno, yo le digo, oye, pero si es que yo sé de gente que hace sus experiencias de espiritismo y de comunicación con supuestos espíritus y supuestos muertos y tal, me dice, eso son historias. Si no hay autorización, no hay manifestación. ¿Autorización por parte de? Pues supongo que de la gente que gobierna allí o que manda allí. Y me dice, mira, se está aquí tan bien, es un lugar tan increíble, que no tengo primero palabras para describírtelo, ni tú podrías entenderlo, que por eso nadie regresa.